Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, en el programa Nuestra Entrevista. Hace unos días, en la Ciudad de México, se manifestaron un grupo de personas enfrente del Palacio Nacional, procedentes del estado de Baja California, más específico en la capital del estado de Baja California, que es Mexicali, y exigiendo un asunto relacionado con los derechos del agua. Es increíble que en el siglo XXI se esté discutiendo un derecho fundamental de la humanidad, que es el acceso al agua. Y tengo en los micrófonos de Radio Nuestra América y a la gente que está viéndonos en las redes sociales, tengo a un representante de un movimiento que se llama Mexicali Resiste, y su nombre es Chus, o así se le conoce como Chus, y es el encargado de la comisión de los de medios, o sea, es periodista, y le doy la bienvenida a Chus del Movimiento Mexicali Resiste. Chus, Muchas bienvenidos al gracias. programa, nuestra entrevista de Radio Nuestra América en Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar acá. Muy bien. Ah, hace tiempo escuché yo de que había una compañía que quería instalar una fábrica en Mexicali de cervezas y se armó una, pero buenísima. Y no sé en qué quedó, dame la verdad. Ahora tengo entendido de que la comunidad o la población de Mexicali se le está limitando o se le está negando el acceso al agua potable. No sé exactamente cómo esté el asunto y por eso estamos aquí contigo para que nos expliques. ¿Podrías explicarnos qué es lo que está pasando en Mexicali con Sí, respecto al bueno, agua? como todo tema político, económico, social, pues es complejo, ¿no? No hay respuestas así sencillas, pero si bien Mexicali no está sufriendo por falta de agua, Mexicali es, digamos, el distrito de Mexicali es quien tiene más agua en el estado y es quien surte de agua a ciudades como Tijuana, que es más grande que Mexicali, Uh -huh. Rosarito, Ensenada, y ellos sí se están quedando sin agua. O sea, literalmente, hace las semanas anteriores ha habido cortes de agua que han durado semanas, literalmente, entonces han tenido que ser por tandeos o de cualquier otra forma, ¿no? En que se pueda agenciar las personas de agua, ¿no? Eso en la zona costa. Digamos, en ese sentido, la relación que tiene Mexicali con las otras ciudades es una de dependencia por el agua del río Colorado, que, como bien sabes, pues el río Colorado termina en México, pero pues empieza en Estados Unidos y pasa por 7 estados de la Unión Americana, que, como también has de saber, es el país que más consume en el mundo. Entonces, el río Colorado tiene que alimentar, la parte baja del río Colorado tiene que alimentar a ciudades como Las Vegas, con todos sus hoteles y fuentes y campos de golf. Tiene que alimentar a ciudades como Phoenix, con todo su crecimiento, ¿no?, que ha tenido. Y pues tiene que alimentar a las dos grandes del sur de California, que es Los Ángeles y San Diego, ¿no? Entonces es un río que está sobreexplotado. La presa Hoover, que es la que, digamos, de esa presa dependemos todos los del Bajo Colorado, está en niveles históricos a la baja. Las sequías están también en niveles históricos y pues eso crea todo un efecto dominó que obviamente nos afecta a nosotros como ciudadanos o habitantes del delta de un río que se está secando, además de un valle agrícola, y en particular lo de la cervecera. Digamos, Mexicali como ciudad, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, consume 80 millones de metros cúbicos de agua anuales, ¿no? Como la ciudad entera. Esta cervecera se le habían otorgado permisos y eso, de hecho esos permisos andan ahí perdidos y hay que rastrearlos, pero se les había otorgado permisos por 20 millones de metros cúbicos, o sea, un cuarto de lo que consume la ciudad, que los iban a tomar de agua para agricultura, se supone, pero claro, tenían que estar antes purificados, iban a pasar por los filtros de la ciudad, etcétera, e iba a ser cerveza, la marca era Corona y toda su línea a través de la multinacional Constellation Brands, que también tiene vinos
y es de Nueva York, ¿no? Entonces, y además iba a ser pura cerveza para exportar a Estados Unidos por la cercanía de California, ¿no? Obviamente. Y por el hecho de tener 20 millones de metros cúbicos de agua de buena calidad, además, porque iba a ser agua de pozo. En fin, ese es como todo un tema. Lo que se hizo acá fue que la gente hubo una concientización así como inesperada, relámpago, casi así como viral en ese sentido, ¿no? Como suceden estas cosas. Y, y se armaron diferentes colectivos, resistencias, se separaron unos con unas direcciones más específicas que otras, pero el tema del agua era y ha seguido siendo como un frente común se logró detener la construcción de manera física y se logró detener de manera legal el 2020 en una serie de consultas que hubo también muy cuestionables, como las que estaba haciendo, las que ha hecho el presidente o el gobierno federal en otros lados. Digo muy cuestionables por todo el proceso, ¿no? Que digamos es todo un tema en sí mismo, pero con todas las de perder, o sea, preguntas amañadas, gente acarreada, mucha desinformación, la pandemia estaba empezando y de todas formas la gente de Mexicali salió a votar en contra de la cervecera. Así que por las buenas, las reglas, ¿no? Esa cervecera ya no se puede instalar, aunque todavía no se va. Así que aquí, o sea, bueno, eso es parte de todo esto. La cervecera existe todavía, sí está, sí está. Sí, las instalaciones están todavía y hay mucha desinformación. O sea, ¿Y está operando? No está no, no operando. está operando. Al menos que se sepa, no está operando. No, no, no Ujú. tiene acceso a la cantidad de agua que debería, que necesitaría. Pero otra vez, hay mucha desinformación y también, al final de cuentas, como sucede del 2017 para acá, ya van 4 años y pues la resistencia, por decirlo así, va y viene, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales la gente puede salir. Lo de la pandemia ha sido también algo que muy difícil de navegar desde, o sea, hacer la presencia física, ¿no? Que era lo que nos daba, lo que nos puede dar también esa contrapoder. Ujú. Así que, pues es una pelea que todavía no se gana por completo. Ujú. Lo de la cervecera. Ahora, Mexicali me dices que en Mexicali no existe realmente un problema de agua. ¿De dónde Sí, viene el agua? ¿Del agua del río del Colorado río nada más Colorado. o de cuál otra fuente Sí, se escoge? básicamente del río Colorado y de las cuencas, de los mantos acuíferos que están sobreexplotados. O sea, Y, o pero sea, sí, los mantos acuíferos que están en el subsuelo. así es. Sí, y Los es de mantos, mejor, lo que llaman los mantos freáticos también le así es llaman. que es el agua de mejor calidad también, porque la del río Ujú. Colorado, como somos ya lo último, también viene, pues queramos o no, arrastrando todo lo que Estados Unidos y los agricultores y las ciudades van también dejando en el río, ¿no? Contaminado con pesticidas y todo ese Exacto, tipo de cosas. exacto, con cualquier cosa. De hecho, pues sí, el río Colorado ya no llega al Golfo de California, o sea, Ujú. se desentiende, ¿no? de su cauce y ya, que eso tiene también toda una consecuencia medioambiental, ¿no? Porque al dejar de haber agua acá, especies nativas ya no pueden vivir y entre ellas los pájaros, por ejemplo, que son los humedales de acá habían sido históricamente pues lugar de descanso y de paso para las migraciones, ya se están desapareciendo y al dejar de haber migraciones de pájaros, también deja de haber toda una comunicación natural, ¿no? De semillas de diferente tipo, ¿no? Entonces es toda una reacción en cadena, el tema del agua. Y Ah, ujú. ujú. Bueno, y por eso también ahorita mismo hay dos compañeros que están siendo acusados, denunciados o Mm, volviendo a ser denunciados por em, un supuesto que ocurrió en el 2017, que era un congreso panista y mm. que el congreso morenista, que se supone que iba a ser lo contrario del PAN, está volviendo a sacar. No entiendo esa parte. En qué sentido el morenista y con el panista? Como no Digamos, entiendo. durante el 2017, antes de que ganara López Obrador y Morena acaparara todos los puestos políticos o de representación popular, Ujú. el gobierno de Baja California era panista, básicamente, o sea, la mayoría.
gobernador panista y mayoría del Congreso panista. Durante ese tiempo fueron las revueltas, digamos, de Mexicali por el agua. Mm. Y en esas revueltas hubo un periodo de semanas en donde se querían aprobar unos contratos de asociaciones público-privadas que iban a contraer una deuda básicamente imposible de pagar en la historia para el Estado, ¿no? Entonces, los movimientos de Mexicali y también de otras ciudades del Estado, hubo, digamos, que será como avanzadas hacia el Congreso y hubo tomas del Congreso. O sea, se tomó el Congreso para impedir que sesionaran la deuda porque había fuertes indicios de que iban a aprobarlas. Ujú. Entonces, en base a eso, a ese evento que fue el 29 de septiembre del 2017, a 9 compañeros los están acusando de, y ahorita te cito esto, los están acusando de despojo y o privación ilegal de la libertad y o lo que resulte en contra de estos 9 compañeros, ¿no? León Fierro, Tania Gallaga, Diana Arángure y o quienes resulten responsables, que fue hecha por el presidente diputado de ese tiempo. En el 2019, digamos, el titular de la Unidad de Investigación de Delitos ante el Patrimonio y Sociedad del Estado resolvió un no ejercicio de la acción penal, lo cual eliminaba la denuncia o la hacía no valer, pero el Congreso, el Congreso de Morena, ahora, ya después de 3 años, 4 años, puso un recurso de impugnación y pues un ministerio público se los está dando, lo cual nos parece, bueno, habría que preguntarse por qué lo están volviendo a sacar, Ujú. por qué nada más a estas personas, a León y a Diana, que son miembros del colectivo Mexicali Resiste, a todo mundo los están dejando que hagan la audiencia por Zoom, pero a ellos dos en específico les están solicitando su presencia física en un tribunal que está al lado de la cárcel, por decirlo así. Mm. Entonces, la sospecha, o al menos la forma en que tenemos que interpretar esto, es que están pensando en vincular a proceso y como es privación ilegal de la libertad, no puedes llevar ese tipo de juicios fuera de la cárcel. Mm. Tendrías que estar adentro. Y es como una trampa que quieren ponerles a los dos Es, es, personas. si no lo es la lectura que debemos de tener. No es posible que uno esté jugando un partido de fútbol y que cuando tenga el otro la pelota pienses que no va a tirar a portería. Pero ese es el asunto que ocurrió cuando estaba el gobierno panista. Se lo están. Ocurrió cuando estaba el gobierno panista. Lo que nos sorprende es que estos están tratando estos los están volviendo a sacar. Mm. Un análisis es que, bueno, Jaime Bonilla, que es el actual gobernador de Baja California, parte de Morena, él fue presidente del distrito de riego de Otay en San Diego, o sea, antes Mm. Mm. por parte del Partido Republicano, además. Entonces, él está asociado con el tema del agua en Estados Unidos, en la frontera. Él se ha posicionado a favor de la empresa Constellation Brands, así lo dice, que le parece que son buenas inversiones y esas cosas. Mm. Está a favor de una desaladora también en Rosarito, o bueno, desaladoras en general. Por un lado reconoce que hay un problema del agua, por otro lado no hace muchas cosas que pudiera hacer para resolverlo. Es decir, el campo sí gasta mucha agua, es lo que más gasta, pero también nadie invierte en el campo. La lectura es que lo quieren tronar, básicamente, para apropiarse de el territorio, ¿no? O las tierras, y luego ya venderlas. Y bueno, y su delfina, que es Marina del Pilar, que fue el exalcalde de Mexicali, es la gobernadora electa, también de Morena, y una lectura es que la legislatura esta y el gobernador se están echando como la bronca de allanar el camino, ¿no? Para la nueva gobernadora. ¿El gobernador ahorita es quién? ¿Bonilla? Jaime Bonilla Valdés, Pero de Morena. si él estuvo en Estados Unidos, es ciudadano estadounidense y también mexicano. Así ¿Cómo es, y estuvo ahí? renunció, tengo entendido, a la ciudadanía estadounidense para poder ser gobernador acá. Están medio raros. Eh, La frontera siempre ha sido extraña, pero ahora creo que se ha vuelto más bizarra todavía. eh. ¿Y la gobernadora electa de qué partido es? Morena también, Morena. Morena, sí, sí. ¿Y Y básicamente, cuándo toma posesión ella del cargo? yo supongo que para diciembre, porque las elecciones fueron en junio, este mes pasado.
Entonces supongo que para diciembre ya andará por allí. Y sí, y digamos, pues una mujer de mi edad, más o menos, de mi edad, de hecho, que se casó justo cuando entró a ser alcaldesa de Mexicali con un panista, que fue, em, que Calderón, Felipe Calderón fue padrino en su boda, digamos, de su primera boda, por decirlo así. O Mm. sea, hay una serie de relaciones en las cúpulas, ¿no? Políticas, empresariales, que como Mexicali resiste, o sea, ese tipo de razones son las que nos hacen ser apartidistas y esencialmente críticos. Una cosa que todavía no entiendo sobre el agua, ¿hay escasez de agua o no hay escasez de agua en Mexicali? Depende a quién le preguntes. Te estoy preguntando a ti. Sí, la hay, claro que la hay. Ok. Digamos, hay escasez de agua porque Tijuana no tiene agua. O sea, Tijuana debería de tener agua. No, Mexicali le manda agua a Tijuana. O sea, la, eh, digamos, la, el trato del internacional de límites y agua da suficiente agua como para mandar, o sea, incorpora a las ciudades que dependen del río Colorado. Pero entonces Mexicali obtiene su agua, Río Colorado Así y es. el manto freático. Así es, sí, sí, pero principalmente el río Colorado, agua superficial que es tratada aquí en la ciudad. Ok. Ahora, tan cerca que tienen el Golfo Pacífico y el Golfo de Baja California, ¿no Sí. hay plantas desalinizadoras? Hay algunas en Ensenada y en San Quintín, pero las plantas desalinizadoras son muy problemáticas porque una, son la forma más cara de obtener agua, o sea, entonces necesitas ahí mucho dinero que no hay, ¿no? O sea, los municipios están endeudados precisamente por otro tipo de cosas, ¿no? Otra, las aguas estas desalinizadoras eh, tienen por su mismo proceso de quitar la sal y dejarla ahí al lado, afectan toda la flora y la fauna de los lugares inmediatos a ellas, afectan el pH, y eso también no se han estudiado las consecuencias de eso, y pondría en riesgo también otra vez la ecología del lugar, que ya de por sí es, digamos, delicada porque el río Colorado otra vez ya no llega al mar. Ahora, Mexicali resiste ¿a qué? Pues es una buena pregunta. Yo creo que a la imposición, yo creo. O sea, Mexicali resiste, el nombre fue, yo lo considero como más descriptivo que como un sustantivo, ¿no? Ujú. No es Mexicali resiste como sustantivo, es Mexicali resiste como un verbo. O sea, Mexicali resiste. O sea, a la imposición, a que vengan eh, multinacionales, corporativos de otros lados y a través de los políticos o electos, ¿no? O sea, que en realidad no nos representan, que vengan a imponer. O sea, yo creo que a eso se resiste en Mexicali, bueno, al menos a eso resiste, Mexicali resiste. O sea, Ahora, esta falta de agua, ¿a quién afecta principalmente? ¿A la población en general, a las poblaciones indígenas, a las poblaciones rurales? ¿A pues quién afecta? a quien ha matado primero es a las poblaciones indígenas. Entonces, en ese sentido, o sea, ellas son las principales víctimas de todo esto, porque su forma de vida se las han quitado y al quitarle su forma de vida le han quitado su identidad y su cultura. Entonces han Mm. tenido que dejar de ser quien son. Eso es muy triste. En segundo lugar, a la gente que trabaja para fabricar cosas que no se quedan aquí, como en las maquiladoras, y que tiene que todavía dedicarse que en la zona costa, en Tijuana especialmente, tiene que pagar por tandeos, que no tiene agua corriente por tubería, que tiene que bañarse con agua de quién sabe qué calidad, en ese sentido. En tercer lugar, bueno, el medio ambiente, claro, ¿no? O sea, la flora y la fauna de la región, otra vez, al morir la flora y fauna de la región, necesariamente nos afecta a nosotros. Eh, en, en Salton Sea, que es, digamos, del lado estadounidense, hay un desastre ecológico que Estados Unidos mismos lo reconoce.
Em, el calor aquí también, al no haber agua y ahí cada vez irse retrayendo el agua dulce en especial, aumenta las temperaturas. em, y bueno, la agricultura se tiene que, digamos, ir recortando. Digamos, la cadena va creciendo de esa manera. Yo creo que a quienes menos afecta en el sentido eh, colectivo total es a las industrias, ¿no? Porque yo creo que necesitamos mucho más los tomates que las televisiones Ujú, o los ciertos aparatos que van a aeroplanos para la guerra que se hacen acá, ujú. que son gringos. Entonces, todas estas fábricas, las transnacionales, utilizan bastante agua, imagínate, para su... Claro, sí, sí, sí. Aunque ninguna iba a utilizar tanta agua como Constellation Brands. O sea, creo que La de la cervecera. la de la cerveza. Eso era si veías la gráfica, ahorita no tengo los números, pero Ujú. sí, o sea, fábricas con muchos más empleados, con 4.000 empleados, utilizaban, no sé, por decir, 2 millones, 3 millones de metros cúbicos, y es bastante, ¿no? Y Constellation Brands, gracias también a la robotización, ¿no? Y hay un video del Wall Street Journal muy bueno en donde presumen su planta en Coahuila, donde dice que nada más necesitamos a 12 personas por turno, o sea, digamos, empleando 100 personas a lo mucho, Constellation Brands iba a estar utilizando 20 millones de metros cúbicos De agua. de agua, de agua. Y de agua de buena calidad, claro, porque no puede hacer cerveza con cualquier tipo de agua. Y esa agua de buena calidad proviene Manto acuífero, además. de manto acuífero. Así es, así es. Y Entonces, sí, o sea, nos iban a mandar el agua mala y se iban a quedar con el agua buena. está interesante. Pero esa lucha contra la cervecera la ganaron. Pues bueno, le hemos ganado hasta ahorita, pero sería ¿cómo decirlo? Como si el partido ya estuviera en los 90 minutos y el árbitro todavía no pita. Es esa especie de sensación de que, voy, pues o sea, ya estuvo, pero Y eh, más que están abandonadas las instalaciones, ¿no? O hay personal ahí hay trabajando. personal cuidando, sí, sí, hay gente cuidando. ¿Pero qué cuidan? Las instalaciones, Hay equipo, hay todos los hay contenedores, tanques, sí, hay contenedores. Sí, todo eso sí, o está sea, ahí. todo eso está ahí todavía. Se supone, hay un plan para sacarla y eso, pero pues ahora sí que no digas frío hasta que veas pingüinos, ¿no? Pero el presidente López Obrador estuvo en Mexicali a tratar el asunto, ¿no? Supe que Sí, estuve ahí. sí, 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 o sea, el ¿Qué presidente ha dicho prometió? ¿Qué eso. hizo? ¿Con quién habló? ¿Que tú recuerdas? Pues habló con el gobernador, con la presidenta municipal de Mexicali, ahora gobernadora electa, y ha dicho muchas cosas, pero en los hechos ahí está. En O sea, muchas estamos, palabras, pero pocos hechos. Ujú. pues estamos en la expectativa, o sea, no confiamos en el presidente, pero tampoco, o sea, no vamos a negar que, digamos, que ha jugado un papel que ha dado oportunidad para que se visibilice todo este conflicto y en todo caso lo que esperamos es que cumpla su palabra. Ahora, el acceso al agua está más hacia las corporaciones que a la población. Más o menos se puede traducir lo que está ocurriendo. En Tijuana sí, porque las fábricas siguen teniendo agua y la gente no. En Mexicali, como el agua, digamos, como el agua aquí es de Mexicali, la mayoría de la población sí tiene acceso al agua. Hay bajones de presión, pero el drama está en Ensenada, en Tijuana, en la zona costa, porque allá no tienen ríos. Ok. Entonces, si es Mexicali resiste, ¿por qué no un Tijuana resiste? ¿O hay un movimiento en Tijuana separado? Hay grupos solidarios, pero sí nos llama la atención el cómo es que no se han organizado por allá también. La dinámica igual interna de Tijuana puede ser una explicación de eso, ¿no? Mucha gente que vive en Tijuana está en Tijuana con una idea de que se va a ir eventualmente. Entonces, en ese sentido es difícil, como si no hay un arraigo a la tierra, al territorio, es difícil también juntarte con gente, conocer a gente de tal, o sea, con una confianza tal que puedas arriesgar, pues lo dicho, ¿no? O sea, ahorita dos compañeros están arriesgando, estamos en un proceso de criminalización, vaya, por la defensa del agua. Entonces, eh,
Esto también creemos que es para meterle miedo, ¿no?, a la gente, para que no se meta y haga esto, em, porque saben que digamos, lo único, la única cosa contra lo que la política no puede hacer nada es contra los cuerpos. Si los cuerpos salen, no hay legitimidad. Es cuando no salen, es cuando logran la legitimidad necesaria como para accionar. Cuando hablas de cuerpos, ¿hablas de personas, de Sí, gente? hablo del Ah, cuerpo de la gente, sí, sí, ok. nuestros cuerpos. Y en Ahora, es, ujú, la movilización que tuvieron para lo de la cervecera, ¿sigue activa o ya bajó? Para que se vuelva a utilizar para lo que están ustedes haciendo. habría que enlazarla, habría que enlazarla. La gente se ganó la batalla, digamos, el relato. O sea, la gente no quiere la cervecera. O sea, la cervecera Constellation Brands ya genera un rechazo como de automático en la gente. Em, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es eh, trasladar, ¿no? O relacionar vincular esa lucha, ese sentimiento también a otros ambientes que vienen siendo los mismos, porque son los mismos personajes los que han pactado con la cervecera, con los dineros de la cervecera y los que andan pactando con estos otros dineros, ¿no? Con las desaladoras, con hay un nuevo acueducto, ¿no? Digamos que quieren hacer que los proyectos en sí no son malos per se, pero funcionan, digamos, le sirven a una lógica que eventualmente sí nos va a alcanzar, que es esta lógica que a nosotros nos parece irracional del crecimiento ilimitado. O sea, no se puede crecer ilimitadamente en el sentido económico, productivo, porque el mundo no alcanza. Ujú. Y estos proyectos, los acueductos, que las plantas fotovoltaicas, incluyendo todo el nuevo capitalismo verde, ¿no?, por decirlo así, sigue funcionando bajo esa lógica. O sea, y mientras sigamos por esa lógica, se va a necesitar más energía y hay que entonces invadir más territorios y se va a necesitar más agua, entonces hay que sacar más agua de abajo, de cualquier lado, o desalarla, pero al desalarla creas consecuencias, ¿no?, negativas para el ambiente inmediato. Y entonces, bueno, digamos, nosotros nos posicionamos en ese sentido en contra de esa lógica irracional. Ujú. Ahora, por último, ¿qué es lo que quieren que el presidente de México haga? Porque creo que van a llevar ustedes una carta petitoria directamente al Ejecutivo Federal. ¿Qué es lo que desean que el presidente haga por la población de Mexicali y de Tijuana? Bueno, yo ahorita, bueno, no estoy, o sea, no estoy involucrado en ese proceso de la carta, pero hasta aquí, al menos como a título personal, porque tampoco tratamos de ser horizontales en las decisiones y en los comentarios, y en ese sentido somos asamblearios, pero a título personal yo le diría al presidente, pues uno, que cumpla lo que ha dicho, no solo con nosotros, sino con el resto del país. Por ejemplo, una cosa que nos ha afectado mucho ha sido el trato de los yaquis con los yaquis, especialmente el último mes en donde secuestraron primero, desaparecieron primero y asesinaron después a Tomás Rojo, también a Urbano, que fue un capitán joven, defensores del agua, y digamos que tienen una situación de terror ahí con los yaquis, aun cuando el presidente fue con ellos el año pasado, junto con el presidente o el director del INPI, y la lectura que tenemos acá, que nos comentaba un cucapá, era que básicamente que el presidente había dicho, bueno, las tierras son de ustedes, pero no les garantizó la seguridad. Entonces, es una lectura del asunto, pero al decir son de ustedes, ahí defiéndanlas, yo me voy, entran estos otros agentes que están literalmente desapareciendo y haciendo afectaciones fuertes a la comunidad. Y, por ejemplo, el INPI, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, no se pronunció sino un mes después de la desaparición de Tomás, que es uno de los principales voceros, fue uno de los principales voceros yaquis. Entonces, lo que le pediría al presidente es que cumpla sus promesas, tanto en Mexicali como con los yaquis, como con los pueblos de Morelos, como con a toda la gente. Digamos, los megaproyectos son realmente, o sea,
no son, no puedes hacer eso tan fácilmente, aunque sea lo mejor para el país, por decirlo así, que no lo creo, eh, digamos, el fin no puede justificar los medios, el medio tiene que ser el fin. O sea, ¿Y han tratado ustedes de unirse a otros grupos ambientalistas en México? Por ejemplo, sí, Morelos tiene una lucha contra una termoeléctrica por el exacto. agua que tienen ellos, el acceso al agua. Sí, 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 Hay estamos. grupos así que inclusive los he tenido aquí también en el programa. ¿Han hecho alguna alianza con algún movimiento ambientalista en México? Sí, Campesino, ¿no? sí, con muchos, de hecho, se me escaparían los nombres No, de está bien. tantos, pero sí, digamos, cuando, por ejemplo, cuando se ganó la consulta contra la Constellation Brands, ahí en un comunicado, varias páginas de grupos, de colectivos, de organizaciones, y tratamos de trabajar también muy cerca, o bueno, seguimos, ¿no? Al menos de cerca lo que hace el CNI, que es pues el Congreso Nacional Indígena, ya que nos parece que resistir 500 años les da mucha experiencia y Ujú, se posicionan de un lado de digamos, de la historia en el cual nosotros coincidimos, al menos la Asamblea de Mexicali Resiste coincide, que es en esta, pues otra vez, como no caer en esta lógica irracional del crecimiento ilimitado, que pudo haber sido muy buena hace 100 años, ¿no? Pero que ahora está demostrando ser caníbal. O sea, Los Ángeles no puede solo. Los Ángeles implota si deja de comerse al resto de poblaciones que tiene alrededor. ujú. Y digamos, y eso al final de cuentas es lo que no queremos. Como los compas del CNI y también del Ejército Zapatista, decimos que la lucha es por la vida, o sea, como tratamos de poner eso en el centro. Y claro, reconocemos las diferencias políticas entre el PAN, ciertas partes de Morena, ¿no? Estados Unidos, ciertas partes de Estados Unidos. Hemos tenido acercamientos también con algunas personas, con una senadora de Seattle, creo que también en un momento nos echó la mano. En fin, que les damos, tratamos de ser abiertos, pero sí tratamos también digamos, de seguir caminando lo más recto posible y, y a veces eso, pues, a los cercanos que antes eran compañeros, por decirlo así, no les gusta porque de repente se encuentran con que tienen más privilegios y es difícil perderlos, ¿no? Se les hace difícil perderlos. Ok, ya por último, ¿dónde los pueden contactar ustedes para las personas que quisieran involucrarse o apoyarlos? Pues ¿Dónde los pueden contactar? la página de Facebook Mexicali Resiste, en Facebook es quizá la mejor manera, pero también tenemos un correo electrónico en Gmail que se llama resistencia mexicali arroba gmail.com y esos serían los dos principales, ¿no? Hay un Instagram también, igual si buscan ahí Mexicali Resiste, por ahí debe Mexicali Resiste y la ujú. otra, el Gmail, ¿de cuál El era? Gmail es Resistencia Mexicali, Resistencia Mexicana. sí, ahí Ok, está. arroba Arroba gmail.com. Gmail, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Chus, por tus palabras y esperemos que el programa ah, pegue para que la gente los apoye a ustedes y se Ujú, pase la palabra. Esta radio, Nuestra América, no es nada más en Estados Unidos, es en ujú. todo Hispanoamérica, llega hasta África. Con África habría que hacer Allá un tienen más enlace. calor que ustedes. Bueno, pues quién sabe, acá estuvimos a Fahrenheit como 130 o algo así la Sí, semana, sí, hace sí, como un sí. mes. Sí, no, pues con África deberíamos de también estar haciendo enlace porque Algún al enlace final de porque por allá cuentas, también tiene sus sequías muy fuertes también. claro, claro, ¿no? Y además el extractivismo también que ha sufrido pues aquel continente. Mira. No, y te digo que el problema del agua no es nada más de México, es a Claro. nivel universal y Sí, es sí, debido a la explotación no equitativa de las tierras, de las aguas, todo eso, para sí, sí. beneficio de unos cuantos. Sí, que sigue esta lógica de acumulación, ¿no? O sea, es Ujú. acumular, es acumular, es acumular y es producir. O sea, el agua se necesita en todos los procesos humanos
que existen, ¿no? Desde el más básico que es tomarla hasta cualquier elemento, producto que tengamos, se necesitó agua para construirlo, producirlo. Inclusive el cuerpo humano es 70% agua. Claro, claro, eso me refiero, que el más sencillo es, o sea, el más Ya, básico es tomarla. tomarla, sí. Sí, Bueno, pues muchas gracias, Chus, por tus palabras y les no, por deseo la nada. mejor de las suertes y Radio Nuestra América está abierta para algún otro programa en el futuro sobre este tema o sobre algún otro tema Sí, de con materia mucho gusto. ecológica. Los invito también a hacer un boicot a la marca Constellation Brands, que es las marcas Corona y agregadas, ¿no? Entonces, este es Corona, Pacífico, las conocidas de por allá y además muchos vinos y wines and spirits, dicen ellos. Pero sí, o sea, al menos la cerveza, o sea, que sepan al menos que cada vez que compra una Corona, una Pacífico, una Modelo, eh, están dándole dinero a quienes acá nos están quitando el agua. Con esa cosa del boicoteo, necesitan ustedes hacer una gran campaña fuertísima Pues a ver si nos para asesoran que la ahí con la gente, experiencia de César para Chávez. que se, porque yo te lo digo, porque yo estuve, sé cómo se tienen que organizar, nada más que necesitan ustedes mucho apoyo, demasiado apoyo, no tanto interno, sino saber cómo expandir la idea del boicoteo. No es nada más, vamos a boicotear mañana, no, es un proceso inmenso de búsqueda de objetivos principales para poder darle un golpe duro a los bolsillos de estas empresas. Pues No es fácil. estamos abiertos a asesorías. Necesitamos un equipo grande para hacer todo eso. Hemos Habría centrado que nada ver. más en eso. Y es muchos de economía, muchos de mercadotecnia, otros de tácticas, y es muy complicado. Bueno, por lo pronto extiendo la invitación. A la invitación, ya te escucharon del boicoteo la principal yo creo que es la Corona, es la Sí, pues más conocida. al final se van a la misma cuenta de banco, así que, o sea, Mm. Corona, Pacífico, Modelo, y en Estados Unidos, o sea, porque Constellation Brands tiene la patente para producir en México, pero solo para vender en Estados Unidos. O sea, produce la cerveza a bajo costo en México Así es. y agarran todos los ingresos por parte de Estados Unidos de la cerveza. Así es, y por eso Mexicali es tan atractivo, porque no tiene que gastar en viaje, porque está aquí la frontera. No, pues no, el flete está muy corto. No, no Exacto, es. exacto. Bueno, pues muchas gracias. Ya te escucharon con respecto al boicoteo. Esperemos que haga eco tus palabras, pero eso requiere mucho trabajo, Pues por lo demasiado. pronto sí, Y una que estén estructura. atentos, y porque al final de cuentas eh, esto que nos está pasando a nosotros, si seguimos igual, va a ser el futuro de todos. Sí, el agua es el futuro de todos. Y la Ya, lucha por sin el agua no agua, existimos. así es. Así que la lucha por el agua ya ha empezado en algunos lugares. Y pues a menos de que, como ese poema, ¿no? De que primero vinieron por mi vecino de arriba porque era comunista y se lo llevaron y no hice nada porque como yo no era comunista, pues a mí que. Luego vinieron por el vecino de al lado porque era judío y se lo llevaron y yo no hice nada porque no soy judío y a mí que. Y Ujú. luego ahora están tocando a mi puerta, ¿no? Y ya no hay nadie que me pueda ayudar. Ya, así es. Bueno, muchas gracias y Mu- que a, pases buenas noches a ti y bueno, y si quieres hacer el programa en inglés cuando sea, ¿eh? está Con mucho bien. gusto. Sí, también déjame prepararlo. Yo me comunico con ustedes. Claro, muchas gracias y Hasta buenas luego. noches. Buenas noches, hasta luego.